buenas noches a todos los presentes. Están muy puntuales, estábamos haciendo un poquito de tiempo para ver si llegaban más de los asistentes, pero bueno, también en atención a la puntualidad y el tiempo de todos, les damos la más cordial bienvenida a este webinar. Este es el último de esta actividad que tendremos durante este año. Ustedes saben que los que nos han venido siguiendo, este año hemos decidido hacer los webinars y los cursos abriendo nuestro aspecto de especialistas. A ver, tiene como objetivo la atención de problemas oftalmológicos. Saber significa autosuficiencia visual, estimulación y rehabilitación. Somos una asociación civil y nuestro enfoque está muy puntualizado en la atención de discapacidad visual y básicamente de visión baja. Nuestro objetivo es también la profesionalización de el área, y para esto damos una serie de cursos a profesionales que tienen que ver con esto. Esto es ¿Quiénes? Profesionales tanto del área de clínicas, como es mi caso, que soy oftalmóloga. Tenemos también optometristas, como del área de la educación, que es el caso del licenciado Raúl Ramírez, que ahora nos va a hablar acerca del webinar. En el año hemos presentado 4 webinars que se acompañan de cursos. Uno fue enfocado hacia la atención del paciente con visión baja geriátrico, y la idea era poder atender a esta población también desde el ámbito de la geriatría, del médico geriatra, y con consejos prácticos para todas las personas que están a cargo o cerca de un paciente geriátrico con discapacidad visual. El siguiente fue enfocado en la parte de psicología. Cómo es todo este proceso, cuál es el acompañamiento que puede haber, y como psicólogos, cuáles son las herramientas y recursos que se pueden llevar a cabo. Dimos alguno a un inicio del año acerca de casos clínicos de personas con discapacidad visual, esto mucho más enfocado al área clínica, al área del ojo, de profesionales oftalmólogos y optometristas. Sin embargo, todos están invitados porque todos podemos aprender de todos. En este momento, nuestra idea es invitar a los maestros que estén interesados, qué pueden hacer cuando tienen un alumno con discapacidad visual. Y este tema surge de la necesidad que hemos visto en nuestros pacientes, ¿sí? En los chicos, cuando ya están incorporados a una escuela regular, que es el objetivo, cuando están integrados, lo que queremos es ir un poco más allá y que haya una verdadera inclusión en la escuela. Y muchas veces los maestros se acercan y nos preguntan, ¿pero qué puedo hacer? O les preguntan a los padres de familia, ¿pero de qué modo lo puedo manejar? ¿Pero qué más puedo hacer? ¿Cómo lo puedo ayudar? O algunos temen hacer este tipo de pregunta y temen hacer un cambio dentro de su metodología ordinaria, y entonces empiezan a ver un poquito de ignorancia a este chico, y pues nuestra buscada inclusión escolar no se lleva a cabo. El licenciado Raúl Ramírez Alba es licenciado en Educación Especial, y él lleva muchos años colaborando con nosotros y tiene una amplia experiencia en todo el ámbito de la estimulación
y la rehabilitación visual y apoya muchísimo a los maestros y a los padres de familia, teniendo una supervisión directa con los niños en las escuelas y aplicando una serie de estrategias para que cada caso en especial pueda ser manejado de la mejor manera posible. Y esta noche, pues tenemos el gusto de que nos va a brindar esta información y este webinar. Eh, si tengo un alumno con discapacidad visual, ¿qué puedo hacer? Y esta es la pregunta que muchas veces hacen los maestros que tienen muchos deseos de apoyar y de brindarles las herramientas a los alumnos, pero a veces no saben cómo hacerlo porque, claro, son temas mucho más específicos. De manera que es un gusto que estén con nosotros esta noche y le cedo la palabra a Raúl y estamos ávidos de escucharte, Raúl. Gracias, doctora. Muchísimas gracias. Como siempre, es un placer estar compartiendo una sesión con ustedes. Excelente noche para todos. Voy a iniciar por compartir mi pantalla con una presentación. Esta es una pregunta que se hacen con frecuencia. ¿Qué hacer cuando tenemos un alumno con discapacidad visual? Esta foto me gusta. Es de un menor que tiene ahora 3 años con un diagnóstico de retinopatía del prematuro grado 5. ¿Qué quiere decir eso? Pues el menor presenta un desprendimiento total de retina, no tiene ceguera. Pero me gusta en todo este proceso de habilitación que vamos haciendo con los niños, porque trabajamos precisamente en que esa discapacidad visual que presenta no sea tan notoria y que su comportamiento pueda ser como el de cualquier otro menor. Si yo pongo esta fotografía y no refiero los datos que acabo de mencionar, pues seguramente la mayoría me mencionará o hará referencia a que están viendo a un niño, como cualquier otro. Pero en realidad este menor presenta una discapacidad visual, actualmente asiste al nivel preescolar, acaba de ingresar este ciclo y nos hemos encontrado cosas interesantes en este trabajo que están haciendo de inclusión. Para poder hacer algo con el menor con discapacidad visual, pues lo primero que tengo que entender es qué es esto de la discapacidad visual, porque vamos a darnos cuenta que hay un entendimiento inadecuado, hay muchos mitos, ¿no? Con respecto a la discapacidad visual o muchas creencias. Entonces, nosotros tenemos que considerar que la discapacidad visual se va a producir cuando cuando el sistema ocular o propiamente el ojo se ve afectado. Y no solamente el ojo, sino todo lo que integra el sistema visual. En este esquema podemos observar todo lo que en realidad integra el sistema visual. Y va a haber una afectación que va a terminar impactando en los aprendizajes del menor, tanto de tipo formal como de tipo informal, en la participación social que puede tener este menor, en todos los contextos, y entender que la discapacidad visual no es solamente una cuestión de afectación en el globo ocular, sino está involucrado prácticamente lo que es pues, la vía visual, el cerebro, y eso es muy importante poder entender. Entonces, nosotros tenemos que considerar que esta discapacidad visual va a ser un estado donde se va a presentar una incapacidad o una alteración de la función visual, ya vimos cómo estaba integrada, y que esta incapacidad o esta alteración puede ser total, permanente o transitoria. A veces podemos entender, o puede haber una confusión, perdón, en esta parte de entender cuándo hablamos que es total, cuándo es permanente y cuándo es transitoria. Y se da mucho en la parte escolar esta confusión, porque esto nos lleva a veces a
elaborar estrategias que no van a favorecer al menor. Entonces, lo primero que siempre tenemos que conocer es, pues, ese estado de la condición de visual del menor, saber si es total, si es permanente o transitoria. ¿Cómo la vamos a diferenciar? Hablamos, por ejemplo, de una discapacidad visual transitoria en el caso de los menores que presentan una catarata congénita. ¿Por qué es algo transitorio? Porque sabemos que tiene la posibilidad de ser operado y que se retiren estas cataratas. Entonces, por un periodo de tiempo, este menor sí va a tener una condición de salud visual que va a estar impactando en su aprendizaje, en su desarrollo. El hecho de que le hagan una cirugía no quiere decir que se soluciona la situación, eso lo vamos a ver más adelante. O sea, le van a quedar secuelas y va a seguir impactando precisamente en su aprendizaje formal e informal y en su desarrollo. Pero estaríamos hablando ahí de esta discapacidad visual de tipo transitorio. Hablamos de una discapacidad visual de tipo permanente, por ejemplo, en aquellos menores que pueden presentar un glaucoma. Durante un periodo de tiempo, este menor puede permanecer como una persona con visión baja y puede ser años inclusive, ¿no? Nadie puede, y ahorita voy a hacer ahí un paréntesis, nadie puede decir en cuánto tiempo este menor va a perder la visión. Tuve la oportunidad de trabajar durante 11 años para el Hospital Conde de Valenciana en el centro de rehabilitación y 6 años para el hospital para evitar la ceguera en el servicio de visión baja. Y nunca me tocó escuchar un oftalmólogo que diera un pronóstico de la pérdida de visión, independientemente de cuál fuera el diagnóstico que tuviera la persona. Sin embargo, sí me he encontrado en educación que hacen pronósticos de pérdida de visión a corto plazo y eso a mí me sorprende. Y voy a ser muy respetuoso, no voy a mencionar el nombre de la institución, pero es cierta institución que está en Coyoacán, ¿no? Donde hacen este tipo de situaciones. Y entonces tenemos menores con visión baja que los terminan haciendo ciegos, porque según ellos tienen un mal pronóstico. Estoy hablando de una institución educativa. Y esto es sorprendente, o sea, nada favorecedor. Y muchas veces me he cuestionado que tal vez para estos docentes es más fácil hacer al menor una persona con ceguera porque no entienden lo que es una persona con visión baja. Porque en visión baja, pues obviamente hay que tener cierto conocimiento para poder brindar la atención educativa. Entonces, es más fácil hacer a este menor una persona con ceguera que entender cómo se dan los procesos de aprendizaje y de desarrollo en el menor con visión baja. Regresando a lo que es esta parte de la discapacidad visual permanente, les decía, en un caso de glaucoma, puede ser permanente durante un periodo de tiempo, y decía yo, puede ser años, este menor puede estar así. Un caso de retinopatía del prematuro grados 3 y 4. Este menor va a quedar con ciertas secuelas, va a presentar una visión baja, pero por años puede estar así. Puede haber algún momento, bajo determinadas situaciones o circunstancias, que el menor pierda la visión y quede en ceguera. Ok. Pero entonces hablamos que hay casos que son permanentes y que nosotros siempre tenemos que estar utilizando la visión funcional que presenta este menor. Y vamos a hablar de esta discapacidad visual total en los casos donde pues ni para atrás ni para adelante. ¿Cuál sería uno de estos casos? Por ejemplo, hablamos, hace pocos días me tocó ver un caso que amablemente me canalizaron de una escuela y que ya había sido valorado en el hospital de Nuestra Señora de la Luz por el servicio de visión baja, y este menor presenta un diagnóstico de hipoplasia del nervio óptico. Bueno, ese menor, pues ni para atrás ni para adelante. La visión que tiene, pues así se va a quedar. Aparentemente, y si no me desmentirá la doctora, no hay algo que lo lleve a una pérdida de visión, ¿no?
pero entender que entonces, porque por ahí en la escuela inclusive ya estaban manejando la probabilidad de pérdida de visión. Y voy a hacer otro paréntesis, no voy a decir tampoco la institución, simplemente este menor fue canalizado a un centro de rehabilitación para personas con discapacidad visual y me sorprendió que con la agudeza visual, ahorita voy a explicar qué quiere decir eso, es nada más como dato, presentando una agudeza visual de 10/60 y sin alteración en el campo visual, le comenzaron a enseñar autosuficiencia en el desplazamiento con un bastón. Y yo dije, ¿qué es eso? O sea, no puede ser, ¿no? En automático yo no le puedo prohibir a la mamá que haga ciertas cosas, simplemente le dije, señora, lo que le puedo comentar y usted toma la decisión no es la atención que requiere su hijo, ¿no? Entonces, me sorprende que en un centro de rehabilitación específico para personas con discapacidad visual, de pronto se esté dando una atención inadecuada. Y como esos, pues vamos a encontrar varias cosas. Les digo, no hablo de lugares específicos por una cuestión ética, pero hay áreas de rehabilitación donde pues no se está haciendo o se informa de manera inadecuada. Hoy en día, con esto de las redes sociales y todo el mundo se dedica a hacer videos, de pronto dicen ciertas atrocidades por medio de los videos y se anuncian haciendo maravillas, ¿no? Entonces, ok, es válido, es respetable, pero creo que no es correcto en cuestión de que el que termina siendo perjudicado es un menor, ¿no? Entonces, sí es importante entender quién es una persona con discapacidad visual. Y aquí vamos a romper el primer mito, porque tuve la fortuna de dar por 16 años clases en la Escuela Normal de Especialización y me sorprendía mucho esta parte de siempre tener catalogado a la persona sí, a la persona con discapacidad visual solamente en dos rubros, visión baja y ceguera. Tan. Pues no, o sea, mal, porque en realidad son tres rubros lo que nos representa la discapacidad visual. Perdón, aquí estoy. Y es muy curioso, porque la discapacidad visual, la población mayor con discapacidad visual van a ser todos aquellos menores o todos aquellos niños que no han tenido, que presentan un error de refracción, llámese miopía, astigmatismo, miopía con astigmatismo o hipermetropía, y que no han sido valorados, porque además no se enteran los padres ni siquiera que este menor requiere unos lentes. Hay una frase que me gusta mucho que utiliza la doctora Medina. Una situación que se resuelve con unos alegres lentes, no con unos tristes lentes, sino con unos alegres lentes, porque cambian la vida totalmente de este menor. Sin embargo, ese tiempo que tardó este menor en tener esos lentes, en ser valorado, ya afectó en su desarrollo y en sus procesos de aprendizaje, tanto formales como informales. Entonces, ojo, porque probablemente muchos de ustedes, y esto lo mencionaba en otra plática, tuve la oportunidad de trabajar con docentes del estado de Guerrero, y yo les decía, ojo, ustedes se están enfocando a los menores o a los alumnos con visión baja, se están enfocando a los alumnos con ceguera, y está muy bien, pero están dejando de lado a este grueso de la población que presenta un error de refracción que no han sido valorados y que está impactando en sus procesos de aprendizaje. Y que obviamente, y además terminan comúnmente dándoles otros diagnósticos que no corresponden, como obviamente los ponen que es un menor que presenta problemas de aprendizaje, ¿no? En algunos casos inclusive los llegan a catalogar como que presentan dislexia, en otros como que presentan trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Así de esa magnitud nos encontramos las situaciones, cuando lo único que requería este menor es ser valorado para poder corregir ese error de refracción. En el caso de visión baja y ceguera, y esto también se vuelve un factor importante, nosotros tenemos que considerar si este menor presenta esa condición de salud
debido a una cuestión congénita o a una cuestión adquirida. ¿Por qué? Porque esto también tiene un impacto en las cuestiones de desarrollo y de aprendizaje. Y a su vez, dentro de los congénitos vamos a tener aquellos que son por factores hereditarios y aquellos que son por factores no hereditarios. Y en el caso de los adquiridos, vamos a tener aquellos que son por alguna enfermedad, como mencionábamos hace rato, y aquellos que son por algún accidente. Entonces, todo esto es muy importante tenerlo presente cuando nosotros tenemos alumnos con discapacidad visual. Entonces, seguramente en las personas o en los docentes que trabajan en el nivel preescolar, eso es bastante interesante, porque son, curioso, son los menores que presentan mayores errores de refracción y son los menores que están menos valorados. En un estudio que se hizo hace ya algunos años en el Hospital para Evitar la Ceguera, en una muestra se encontró que más del 80% de la población en un preescolar, era una institución privada donde se hizo el estudio, pero más del 80% de la población presentaba hipermetropía. Eran menos los casos de miopía, y esto obviamente tiene toda una explicación que en algún otro momento, pues amablemente el área clínica no la dará. Pero algo que nos llamó mucho la atención cuando se hizo el estudio es que a pesar de que los menores, la mayoría presentaba hipermetropía, no usaban lentes. Y nadie les había dicho a los papás que su hijo pues, requería de lentes, ¿no? Entonces, es muy importante el poder hacer una valoración oportuna. Siempre nosotros tenemos, y lo vamos a ver un poco más adelante el día de hoy, tenemos que comenzar a descartar opciones y posibilidades de qué es lo que puede estar propiciando que este menor tenga dificultad en el aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer cuando tengo un menor con discapacidad visual? Pues para mí la respuesta es muy obvia, ¿no? Hacer una intervención oportuna, adecuada, que favorezca los procesos de aprendizaje de este menor. Eso es lo que tengo que hacer. Y entonces el cuestionamiento sería, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué debo de considerar? Pues indudablemente dentro de la escuela ustedes van a tener a un menor, en el caso de la Ciudad de México o de la zona metropolitana, esos menores que son canalizados al servicio de UDI o UDE. En el caso de las personas que viven fuera de la Ciudad de México y que radican en otros estados, que aún se trabaja en USAER, son canalizados a la USAER, ¿no? Y entonces nosotros siempre tenemos que preguntar, ¿por qué fue canalizado? ¿Cómo es el rendimiento escolar de este menor? ¿Cómo es su desplazamiento? ¿Hay dificultad en él? Y algo muy importante, la conducta social. Para nosotros va a ser muy importante conocer el estado de algo que llamamos visión funcional. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir hacer una intervención educativa adecuada con este menor, ¿no? En el caso de que presente visión baja o en el caso de que presente una miopía. Ahora, esta intervención lo podemos hacer mediante el diseño o el uso del DUA. Eso lo vamos a ver en otro momento. No voy a ahondar mucho en este instante porque solamente tengo una hora. Entonces quiero aprovechar porque es demasiada información a hablar de toda la intervención que hay que hacer a nivel escolar y bueno, espero poder abarcar mucho. Hablamos, en esta parte de evaluación de la visión, hablamos de ideales y hablamos de realidades. Yo les puse aquí 3 aproximaciones con respecto a la evaluación de la visión. El ideal es que pueda ser evaluado por un oftalmólogo especialista, y a quién me refiero, puede ser un oftalmopediatra, puede ser un especialista en visión baja, independientemente de que puedan existir otras especialidades y que el menor ya esté siendo visto por otros especialistas. Retomo el caso. Supongamos que el menor nació
con glaucoma, un glaucoma congénito, ok, ya está en el servicio de glaucoma, lo está viendo un especialista en glaucoma, pero no lo está viendo un especialista en visión baja. Y a veces los papás como que se quedan en esta parte de, pues es que ya lo está viendo el oftalmólogo, sí, pero lo está viendo un especialista en glaucoma y no un especialista en visión baja. Entonces, esta parte es muy importante saber con quién lo estamos refiriendo. El especialista en glaucoma lo seguirá viendo, pero también es importante una valoración del especialista en visión baja o una valoración del oftalmopediatra, ¿no? Es importantísima. Pero nosotros, como docentes, y les decía, pues el ideal sería ese. Me encontraba una de las cosas cuando fui a dar una plática en el estado de Guerrero que me decían, sí, ok, Raúl, pero aquí no tenemos especialistas en visión baja, y mucho menos tenemos especialistas en oftalmopediatría. Pues tenemos oftalmólogos, sí, pero no con esas especialidades. Entonces, por eso yo les hablaba de cuál es el ideal y cuál es la realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, la gente de la montaña, que es lo que ellos llaman la gente de la montaña, pues no tenía dónde derivar a estas personas. Entonces, no quiere decir que por eso ya no puedo hacer algo. ¿Qué es lo que sí puedo hacer? Puedo hacer una evaluación en mi aula, en mi salón. Puedo hacer una evaluación informal y puedo hacer una evaluación funcional. A mí me llama mucho la atención, los españoles son muy dados a utilizar el término de restos visuales. En lo particular, no me gusta ese término y hemos trabajado mucho en esta situación para hablar más que de restos visuales, hablamos de una visión funcional, donde no importa si es mucha o poca. Este niño, este menor, tiene una visión funcional que le va a servir para cuestiones de aprendizaje y para cuestiones de desarrollo. En el caso de los niños con visión baja, en el caso de los niños con ambliopía, en el caso de los niños con ceguera, indudablemente pues es otra cosa. Entonces, vamos a hablar primero de estas 3 evaluaciones, en qué consiste, y después vamos a hablar de esta parte de la inclusión educativa, que es lo que nos corresponde. Rápidamente, a grosso modo, voy a mencionar que esta evaluación clínica, que es lo que hace el especialista, pues obviamente va a tener en cuenta todos los antecedentes que presenta el menor, y esto se vuelve muy importante para nosotros. Siempre consideren el solicitar un reporte que les retroalimenten toda esta información, ¿no? Y a veces no solamente va a ser la importancia de ser valorado por un oftalmólogo. Dependiendo del diagnóstico que presente el menor, probablemente vamos a requerir de la valoración de un neurólogo o de algún otro especialista. Pero se vuelve importante o de suma importancia tener nuestra valoración del oftalmólogo y del neurólogo. Regresando a la parte del oftalmólogo, del clínico, pues esto sería prácticamente la evaluación que estaría haciendo, ¿no? Y si ustedes se percatan, nos van a enviar una serie de datos que a veces decimos, bueno, sí, lo valoraron y de pronto me pusieron que ve 20/80, pues, o 10, 120, sí, qué bueno, porque que me lo hayan puesto y no me lo hayan puesto, pues es lo mismo, no sé a qué se refieren. Pero un especialista en visión baja sí les va a dar esa interpretación, ¿no? Les manda un reporte completo, preciso y conciso de qué quiere decir todos estos datos que encontró durante su valoración o durante su evaluación. Entonces, por eso va a ser importante. Vuelvo a insistir, hablamos de ideales y hablamos de realidades. ¿Qué pasa cuando entonces no hay la oportunidad de tener un oftalmólogo cercano con quien lo pueda canalizar? ¿No? Pues acá en la Ciudad de México, pues de pronto hay servicios por todos lados, pero de pronto fuera, en otros estados, hay lugares muy alejados donde puedan encontrar un especialista. Entonces, ¿qué es lo que sí podemos hacer? ¿No? Pues vamos a hacer algo que llamamos evaluación informal.
Y esta evaluación informal va a ser de tipo preventivo y está basado no en algo que a mí se me haya ocurrido. Ahorita les voy a dar las referencias donde nosotros vamos a poder observar ciertos indicadores o ciertos síntomas que nos va a servir para detectar que este menor presenta una condición de salud visual que está impactando en sus procesos de aprendizaje. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer como docentes es poder observar. Si ustedes se percatan, está muy claro porque esta evaluación informal la pueden llevar a cabo tanto los padres como los docentes. Y en función de eso, entonces vamos a hacer nuestra derivación. El hecho de que hagamos una evaluación informal no quiere decir que no hagamos una derivación oportuna hacia el especialista. Siempre va a ser lo mejor. Pero tampoco, porque también llega a suceder que, bueno, en lo que detecto al especialista, pues este niño yo lo tengo diario de 4 a 6 horas en la escuela. Entonces yo no puedo estar sin generar una respuesta. Por eso es importante, ok, sí, voy a tener la oportunidad de hacer esta evaluación informal, pero considerando y teniendo en cuenta siempre que es importante tener una evaluación oftalmológica. Entonces, nosotros tenemos que ver muchos patrones de comportamiento del menor, cosas que podemos observar, que sí podemos observar. La apariencia de los ojos, por ejemplo, ahí observamos en una de las fotos un menor que presenta estrabismo. Entonces, ok, esas son de las cosas que sí podemos observar, ¿no? O podemos observar que el menor se presenta con el ojo muy rojo, o que se acerca demasiado a los objetos, o que cuando hay actividades que implican visión lejana, si al menor lo tenemos sentado hasta en el aula, hasta la parte de atrás, y de pronto no es capaz de copiar lo que hay en el pizarrón y el menor se para, se pone a platicar y dice, no, es que no pone atención, no, perdón, sí, no pone atención porque este menor probablemente no está logrando ver lo que hay en el pizarrón. Entonces, tenemos que fijarnos en esta parte de la apariencia, el comportamiento que presenta el menor, cómo es ese rendimiento, tanto en la actividad escolar como en la actividad física, si cómo interactúa con sus pares, por ejemplo, en los roles donde se requiere que él participe en una actividad, llámese de voleibol o de básquetbol. A veces estos niños son los niños que se vuelven de chocolate, tengo que utilizar una expresión, porque es el niño que nadie quiere en su equipo, es el niño que no participa, es el niño que siempre se le pasa el balón, es el niño que no logra encestar, en fin, una serie de situaciones que se le presentan, ¿no? Y si a eso le sumamos a ese menor que también puede estar presentando quejas, ¿no? Por el uso de la visión. Sí, puede ser que se presente una fatiga visual, puede ser que el menor diga que le duele la cabeza, ¿no? Que no muestra interés por lo que se le está enseñando. En otro momento, en esta sesión no lo haré, al final sabrán por qué les menciono esto. Hablaremos de lo que se conoce como el ABC de la dificultad visual. No es algo nuevo. José T. Randall lo planteó desde hace muchos años, ese ABC de la dificultad visual. De hecho, tiene más de 40 años. Y sin embargo seguimos sin atenderlo, sin aplicarlo, pero es muy importante ese ABC de la dificultad visual y nos sirve en esta evaluación informal, ¿no? Entonces sí hablaremos porque son cosas que nosotros sí podemos hacer en el aula. Entonces, cuando nosotros hagamos esta evaluación informal, por ejemplo, nos tenemos que dar cuenta si logra localizar los objetos en un plano horizontal. O aún teniéndolos a un lado, muchas veces no logra tener la capacidad de localizar ese objeto.
si tiene la capacidad para reconocer e identificar formas y figuras de diversos tamaños y diversas distancias, inclusive de diverso color. Cuáles sí, cuáles no, si vemos que siempre se acerca demasiado o hay ocasiones en que se aleja. Ojo, no todas las personas con visión baja, no todos los niños con visión baja van a tener la necesidad de acercarse. Algunos, dependiendo cómo esté su campo visual, van a tener la necesidad de alejarse si es que el campo visual está muy disminuido. Si logra hacer el apareamiento, la correlación de formas y figuras diversas, esto pueden utilizar memoramas para eso. Si observamos que usa uno o ambos ojos, hay niños que se tapan un ojo para poder ver algo, ¿no? Entonces, esta evaluación, si se dan cuenta, depende mucho de lo que nosotros podamos estar observando. Podemos hacer, sí, unos campos visuales por confrontación a una distancia de 50 centímetros, valorar primero ojo derecho, luego el ojo izquierdo y luego ambos. Por cuestión de tiempo en este momento no me voy a meter cómo se hace la evaluación, pero sí son de las cosas que sí podemos hacer. Podemos ver cómo está la visión al color mediante tarjetas, mediante algún dispositivo electrónico o mediante figuras que tengan diversos colores. Vamos a encontrar, por ejemplo, casos de niños que presentan distrofia cono-bastón o bastón-cono, que aquí el orden de los factores se altera el producto, que van a tener dificultad en esta percepción del color y que los colores oscuros no logran discriminar, por ejemplo, un azul oscuro de un color negro o de un color verde oscuro, y todos los colores se vuelven oscuros, ¿no? Y podemos hacer también pruebas de sensibilidad al contraste. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Nosotros no vamos a hacer una prueba de tipo formal, es decir, a veces nos toca trabajar más ahora que la mayoría de los en las escuelas hay pizarrones de melamina. Utilizamos plumones, y cuando el plumón no es reciente, sabemos que obviamente no escribe igual. Y para una persona que presenta una visión normal, pues sí va a lograr ver ese pizarrón o esas letras que escribimos, o esos enunciados que hayamos puesto, o esas operaciones, sin tanta dificultad. Pero el menor que presenta una visión baja sí va a tener dificultad para poder discriminar esto cuando esos plumones ya están muy usados. Y eso lo podemos tomar como una prueba de sensibilidad al contraste. Nosotros tenemos que valorar, y esto sí nos compete a nosotros, y a veces hay un desconocimiento de lo que es la percepción visual, y podemos valorar cómo está la coordinación visomotriz, no solamente la coordinación ojo-mano, sino todo lo que implica la coordinación visomotriz. Podemos hacer pruebas de figura a fondo. Ustedes saben que existe el material de Marianne Frostig con 3 niveles: el nivel elemental, el intermedio y el avanzado, que nos permite hacer estos ejercicios de figura a fondo y darnos cuenta qué es lo que está sucediendo. Podemos valorar lo que es la constancia perceptual, que no es otra cosa más que el reconocimiento de formas, tamaños, semejanzas, diferencias entre los objetos. Hay por ahí unos videos en YouTube que se llama Los objetos de la casa, y los utilizo mucho porque aparece una forma en blanco y negro, solamente la sombra, y ya después aparece el objeto. Y es bastante interesante, cosas, por ejemplo, de lo que me puedo acordar ahorita, y me pasa mucho con los niños de ahora. Aparece la silueta en sombra de lo que para nosotros sería muy común, o las personas que tenemos más de 40 años, sería muy común estos teléfonos que eran de disco o de botones, y que vemos la forma y decimos, ese es un teléfono. Pero los niños de ahora ven eso y dicen, no tienen ni la más remota idea de lo que les estamos presentando, ¿no? O presentarles una consola, un radio viejo, así como, perdón, eso no tengo ni la más remota idea de qué es, o ya no se diga una cámara de video. Entonces es bastante interesante esta cuestión de la constancia perceptual cuando presentamos entonces estos objetos, o esta representación gráfica en blanco y negro y después, o en silueta, y después ya presentamos el dibujo ya con más detalles.
Pero es muy curioso porque los niños de ahora ni en silueta en blanco y negro ni en color y con más detalles muchas veces logran reconocer estos objetos. Les llama mucho la atención. El poder valorar la posición en el espacio, que no es otra cosa más que el niño sepa identificar lo que es arriba, abajo, adelante, atrás, izquierda, derecha, en la parte superior, parte inferior. Aquí es bastante interesante y cuando damos cursos nos encontramos que nosotros como normovisuales la mayoría de las veces tenemos alterada esta facultad de posición en el espacio. Más en el área docente me llama mucho la atención porque ¿cómo es posible que presentando una alteración de posición en el espacio andamos enseñando cosas así? Y la mayoría me dice, no, pues yo reconozco muy bien izquierda y derecha, sin embargo, cuando hacemos esa valoración informal, les demuestro que la mayoría presenta una alteración en esta posición en el espacio y en estas relaciones espaciales. Y por último, pues obviamente pues, en todas estas facultades va a estar inmersa lo que es la memoria visual. Entonces, nosotros estas pruebas sí las podemos hacer, son pruebas informales. Existe la prueba formal de percepción visual, sí existe, ¿no? Porque es una prueba psicológica, pero nosotros podemos hacer una valoración informal de esta percepción visual. Y la podemos hacer tanto a nivel bidimensional como a nivel tridimensional. Es importante que nosotros podamos hacer un interrogatorio de lo que sucede tanto en casa como de lo que sucede en la escuela. ¿Qué tipo de iluminación hay? El color de las paredes, de las puertas se vuelve muy importante, la cantidad de alumnos con los que está este menor, cómo es el desplazamiento y si logra desplazarse solo, requiere de ayuda, si requiere de ayuda o de apoyo para poder localizar ciertas áreas de la escuela o ciertos objetos, cómo se desempeña en las actividades, cuál es ese comportamiento, hablábamos hace rato del comportamiento visual y de la apariencia. Entonces, son cosas que para nosotros se vuelve importantes tener esta información. Y en las escuelas vamos a encontrar dos situaciones, el docente titular del grupo y decíamos el docente de educación especial. Estas pruebas las puede realizar tanto el docente titular de grupo, de preescolar, de primaria, de secundaria, como el docente de educación especial. Podemos observar si el menor mueve los ojos o realiza un movimiento compensatorio de la cabeza al querer fijar algo. La mayoría de las veces puede ser que el menor agache la cabeza o haga la cabeza de lado cuando quiere observar algo a la distancia. Esta parte se vuelve importante. ¿Cómo se da el reconocimiento de estas formas o figuras? Si lo hace de manera visual o lo hace de forma táctil, ¿no? Se vuelve muy importante porque el menor, muchas veces, algo tan sencillo, por ejemplo, lo voy a ejemplificar, puede estar viendo esto y el menor se da cuenta que hay algo y dice, sí, hay algo que es un rectángulo de color blanco, pero no logra reconocer qué es. Pero cuando el menor entra en contacto con el objeto, dice, ah, sí, es un control. Ok, entonces me doy cuenta que la visión es suficiente para poder identificar dónde hay un objeto, darme sus características sin que logre reconocer qué es. Entonces nosotros tenemos que estar atentos, no solamente a hacer esta prueba informal a nivel de tipo bidimensional, sino también hacerlo a nivel tridimensional. Lo que les comentaba hace rato es importante en este interrogatorio saber cómo interactúa con las personas, cómo interactúa, por ejemplo, en un salón de fiestas. Hay padres que nos reportan, no, pues es que no se va a los juegos o no logra jugar con los niños o con otros niños y termina jugando solo, o la mayoría de las veces termina jugando con algún hermano con el que asiste, pero no logra hacer esta inclusión de participación social con sus pares. O cuando se presenta el espectáculo de la botarga, del mago, del payaso, pues el menor no participa porque probablemente a la distancia que esté el espectáculo, la visión no sea suficiente para poder ver qué es lo que está sucediendo.
Es importante conocer si realiza otras actividades y qué desempeño tiene en esas otras actividades. En cuanto a la evaluación funcional que podemos hacer, me llama mucho la atención y retomo a estos autores porque dicen ellos que el objetivo es poder valorar la visión funcional que tiene el menor y que puede usar. Esta evaluación funcional va a estar muy asociada a los estímulos que se le presentan al menor y hay programas específicos para poder hacer esta evaluación funcional. Ahorita los vamos a ver más adelante. Y algo muy importante a considerar es que estas actividades de evaluación nos pueden utilizar con estímulos de la visión funcional que nosotros podemos presentar, ¿no? Nosotros tenemos que considerar esta evaluación de la visión funcional cuando nosotros hacemos nuestra planificación para poder hacer esa intervención educativa, para que este alumno pueda participar en las actividades escolares. ¿Qué programas o qué instrumentos podemos utilizar? Aparecen casi todos en Internet. Tenemos el Mira y Piensa, tenemos el Look at Me, tenemos el procedimiento de valoración diagnóstica de Natalie Barraga y de Morris. Tenemos un programa muy bueno que se llama VAPCAP, que está dirigido principalmente para aquellos casos que presentan una condición visual y que aparte presentan una condición neurológica o una condición motriz o una condición inclusive auditiva. Tenemos las escalas de Magallanes de atención visual, tenemos el test de retención visual, el test para el desarrollo de la percepción visual, que era el que les mencionaba de Frostig, y tenemos el test gestáltico visomotor de Bender. Entonces, estos son instrumentos de evaluación funcional que nos pueden servir. Les decía, están en Internet, se pueden encontrar y son un instrumento importantísimo para nosotros. Por ejemplo, en el caso del programa, no les puse todos por cuestión de tiempo, pero en el caso del programa Mira y Piensa, que es uno de los que más me gusta trabajar, esta evaluación funcional está basada en los procedimientos de exploración de búsqueda, de constancia de forma y reconocimiento de los objetos, el reconocimiento de un objeto, a qué distancia se puede dar el reconocimiento del mismo, considerando la iluminación, el tamaño, el color del objeto, si logra, lo que les comentaba hace rato, si logra discriminar detalles de un objeto, tanto a nivel bidimensional como a nivel tridimensional, si logra reconocer qué son esos objetos, si puede percibir los objetos en dos dimensiones, ¿no? Es decir, si puede reconocer el cuadrado o puede reconocer un cubo, si logra la simetría y el apareamiento de los objetos, si logra copiar un modelo. Hay un material que se llama Aprende a Pensar, donde el menor tiene que reproducir modelos, y si no tengo este material puedo utilizar un Tangram o puedo utilizar el tablero de ligas, un geoplano, perdón, para poder ver si este menor logra reproducir un modelo. Lo que les decía, podemos hacer pruebas informales de percepción al color y pruebas de percepción de dirección y movimiento. Y muchas veces en la mayoría de estas actividades lo podemos hacer a manera de juego. Eso es muy importante, ¿no? O sea, el menor no tiene que entrar en esa angustia o en esa ansiedad o inclusive en ese estrés de darse cuenta que lo estoy valorando. Si nosotros lo hacemos a través de un juego, pues este menor va a querer participar y las respuestas que obtengamos van a ser más naturales. En esta evaluación de alumnos con visión baja, como aspectos generales, nosotros tenemos que considerar que la población en visión baja es heterogénea, no es homogénea. Algo muy, muy curioso es, a veces creemos o tenemos una falsa idea que lo que nos funcionó en un caso de visión baja nos puede funcionar en otro caso.
Y no, la población en realidad en visión baja es muy heterogénea, no es homogénea. Les voy a poner un ejemplo de esto. La Secretaría de Educación Pública, ustedes saben que como parte del trabajo que se realiza en esta parte de la inclusión, mandaron a hacer lo que llaman macrolibros o macrotipos. Sin embargo, en ningún momento les dicen en qué casos de visión baja nos van a servir estos libros grandotes, ¿no? Y a nosotros nos dicen, es que este niño tiene visión baja, pum, librote de una vez. No, ¿qué creen que no? Les comentaba que analizaron hace poco el caso de un menor con hipoplasia del nervio óptico y algo muy curioso que se encontró es que este menor logra ver una letra menor a 2 milímetros. ¿Qué quiere decir eso? Pues que este menor puede trabajar con los libros convencionales. Entonces, imagínense, tienen un diagnóstico de hipoplasia del nervio óptico. Entonces, imagínense, de pronto, este menor que logra leer letra menor a 2 milímetros, yo le doy un macrolibro. Pues no, no tiene lógica eso. Por eso hablaba yo de la importancia del poder hacer una valoración, ¿no? Otra de las cosas que hemos encontrado en esta evaluación de los alumnos es cuando se les aplican pruebas psicométricas, pues obviamente hay dificultad para poderlas resolver. Se considera que aproximadamente el 45% de los alumnos con visión baja va a padecer alguna otra deficiencia asociada. Y entonces es muy importante que nosotros hagamos o elaboremos estrategias adecuadas o pertinentes que favorezcan los aprendizajes esperados de estos alumnos. ¿Qué tipos de pruebas adaptadas utilizamos para la población con visión baja, no? Pues aquí les presento otras. Vamos a poder utilizar pruebas de escalas de desarrollo. Vamos a poder utilizar la evaluación de plurideficiencias, evaluación de aptitudes en general que presente el alumno, la evaluación de la lectura. Este es un muy buen indicador para percatarnos que puede haber una condición visual, la evaluación de la personalidad, de los intereses vocacionales y de las habilidades sociales que pueda tener el menor. Debemos de contar con aquellos instrumentos que nos permitan evaluar el contexto escolar, y aquí la pregunta sería, sí, pero ¿cuáles instrumentos? Les daba anteriormente las opciones que se pueden utilizar para poder valorar estos contextos escolares, o inclusive el contexto familiar, ¿no? No cuál es la dinámica familiar, porque obviamente eso es otra cosa. Y como sugerencias, podemos señalar las características de cada uno de los modelos de evaluación, que es lo que hicimos y cómo lo hicimos. Tenemos que detectar las diferencias y similitudes que pueden presentar estos instrumentos de evaluación y realizar un listado de todos aquellos indicadores que nos permitan evaluar la existencia de un problema o una condición visual. Podemos ver qué contenidos tendrían que ser evaluados, donde el menor está presentando un mejor rendimiento. Puede ser que sea bueno para matemáticas y no tan bueno para la historia, ¿no? Y nosotros siempre nos tenemos que ocupar por diseñar aquellas actividades que nos permitan extraer la información sobre la visión funcional del menor, que se vea favorecido, que esté utilizando esa visión, quitar ese mito de creer que por utilizar la visión se le va a acabar o le va a disminuir. No, la visión no se acaba por utilizarla, pero sí se atrofia si no la utiliza. Entonces les comentaba de una institución de acá de Coyoacán que se dedica a la discapacidad visual, donde hay una docente, me llamó mucho la atención, cuando me reportó la mamá que es un menor con visión baja y que la profesora les apagaba la luz, ¿no? Y que inclusive
intentó escolarizar a este menor con visión baja, con una visión bastante funcional, enseñándole sistema Braille. No es que esté mal el enseñar el sistema Braille. Cualquier persona puede aprender sistema Braille. Yo sé sistema Braille. O sea, eso no me hace una persona con discapacidad visual. El problema es cuando lo encasillas solamente para el uso del sistema Braille y ya no le permites utilizar la visión. Ya no le permites acceder a esos aprendizajes mediante el uso de su visión. Y aquí sí hay toda una situación que veremos en otro momento. No es lo mismo, y todo tiene que ver esto mucho con la cuestión de plasticidad cerebral y de conexiones neurales. No es lo mismo aprender viendo que aprender tocando, oliendo, chupando y sintiendo, ¿no? Hay una gran diferencia en la elaboración de conceptos. Una persona con ceguera o una persona con visión baja que es educada como ceguera, como si tuviera ceguera, no logra elaborar ciertos conceptos y tiene pseudoconceptos de las cosas, ¿no? Ejemplo, al menor con visión baja profunda, que puede estar en percepción y proyección de luz, le cuesta trabajo, al igual que al niño con ceguera, elaborar esta parte de poder diferenciar que un vidrio puede ser transparente o puede ser translúcido. A final de cuentas, si este menor percibe y proyecta la luz, dice, pues es que yo veo que pasa la luz, ¿no? Pero no se percata que uno es transparente y otro pues, es translúcido, como los ventanales que tengo detrás de mí, ¿no? Hay por ahí un caso muy curioso de la elaboración de pseudoconceptos, el por qué el niño con ceguera congénita no lograba entender por qué su mamá lo podía ver detrás de una ventana y no detrás de una pared, ¿no? O sea, este concepto que para nosotros es muy obvio, para el niño con ceguera congénita no lo es. Para el niño con ceguera adquirida, dependiendo en qué edad perdió la visión, perdón, a qué edad perdió la visión, sí logra entender este concepto. Entonces, es muy importante para los docentes de educación especial principalmente elaborar un glosario de términos relevantes, ¿no? A veces damos por hecho que los demás manejan el mismo vocabulario y no. Es importantísimo para el docente elaborar un glosario en este caso, pues, nos compete la discapacidad visual y poder elaborar ese glosario sobre la discapacidad visual. Y entonces, vámonos a la parte que nos atañe, después de todo ese preámbulo que les di, que tiene que ver con la cuestión de la inclusión educativa, que hoy en día se promueve mucho, tiene muchísimos años, hablamos mucho de inclusión. Y este gráfico me gusta porque en realidad a nivel social y a nivel escolar se sigue dando mucho esta situación. Hablamos en el papel de la inclusión y de la importancia de la inclusión, pero la realidad es que se sigue presentando casos de exclusión, casos de segregación, casos de integración, que fue como inicialmente comenzó todo esto, y en esta parte de la inclusión. La verdad, siendo sinceros, la inclusión a nivel educativo sigue siendo una falacia. ¿Por qué? Porque hay muchas actividades, y ustedes lo han vivido, los que se dedican a la docencia, a nivel preescolar, primaria o secundaria, donde se sigue presentando esta parte de segregación, de exclusión o simplemente de integración, ¿no? Cuando nosotros tenemos a un menor, no lo quise poner en esta presentación y les decía, en otro momento se los daré. En la CIF, en la Clasificación Internacional de la Enfermedad y la Discapacidad, es un documento muy bueno que todos deberíamos de utilizar, no solamente el área clínica. Aparecen diferentes definiciones de lo que es la discapacidad, pero dentro de esas diversas definiciones hay una que me gusta, inclusive les puedo decir que aparece en la página 19, que tiene una percepción biopsicosocial.
y donde refiere que la persona no presenta una discapacidad, sino presenta una condición de salud, ¿no? Y que es la sociedad la que hace que se manifieste esta discapacidad cuando hay un desconocimiento de la condición de salud de la persona, cuando no se han hecho, les iba a decir, todos los ajustes razonables, cuando no se han hecho todas las cuestiones de accesibilidad para la persona, cuando los materiales no son los adecuados o no los tiene presentes, entonces es cuando se va a manifestar esta discapacidad, ¿no? Por eso la pregunta que hacíamos para este webinar, ¿qué hago, no? Cuando yo me cuestiono como docente, híjole, tengo un alumno con discapacidad visual, ¿qué hago? Ya desde ahí no puedo decir que estoy siendo inclusivo, porque en este averiguar, en este saber, probablemente voy a tener ahí a mi alumno, lo voy a tener integrado, ¿no? Pero no lo estoy incluyendo en las actividades, o lo voy a estar segregando, o lo voy a tener en exclusión, ¿no? Hay una serie de situaciones que se van a dar. Hay actividades donde tal vez sí esté trabajando en la inclusión, ¿no? Lo que les decía, tengo un menor con discapacidad visual, con una discapacidad visual severa, pero que en la clase de educación física nadie lo quiere en su equipo. Perdón, y ahí no me pueden decir, y tal vez el docente dice, ok, no importa, vamos a hacer otra actividad. Sí, pero ya hay una inclusión, ya se está dando esa segregación. Bueno, pues aquí con este niño vamos a trabajar aparte o que nos apoyen en otra cosa. Está integrado, sí, pero no está siendo incluido y hay una segregación. Y hay una exclusión inclusive de la misma actividad en la que los demás niños participan muy felices. Entonces, pues ustedes lo viven en el día a día, que esta parte de inclusión, pues en el papel suena muy bonita, suena increíble, pero la realidad sigue siendo otra. Tampoco tenemos que buscar la igualdad, tenemos que buscar la equidad. Y esta equidad no solamente la tenemos que buscar en el menor con discapacidad visual, sino también en el docente, en los directivos, ¿no? Ese abuso que a veces se da por parte de los directivos hacia el docente en determinadas situaciones no nos lleva a tener una equidad de las cosas, ¿no? Sigue existiendo desafortunadamente un abuso en estas situaciones. Y entonces, aquí nos tendríamos que preguntar, hoy en día atendemos a la diversidad, pero ¿quiénes son la diversidad? Pues la respuesta es muy sencilla, porque la diversidad somos todos. No solamente es el alumno que va a presentar o que va a estar enfrentando barreras para el aprendizaje, no solamente va a ser el alumno que esté presentando una discapacidad, sino la diversidad somos todos, ¿no? Todos los actores de la educación, los padres, los directivos, los alumnos, todos somos diversidad, porque cada persona somos únicos, ¿no? Todos somos diversos, todos somos educados en nuestros hogares de diferente manera y de diferentes formas. Hablábamos, les decía, de esta parte de la integración, y aquí me van a decir algunos, oye, Raúl, no inventes, ese término de necesidades educativas especiales ya no se usa. Ojo, acá en la zona metropolitana no, en otros estados de la República sí, porque recordemos que ellos siguen trabajando bajo el modelo de USAER, ¿no? Entonces, antes de hablar de la parte de integración, perdón, de la parte de inclusión, hablábamos de esta parte de integración. Y por eso les decía, de ahí partió todo, ¿no? Y posteriormente a haber trabajado la integración, un día deciden darle un giro a esto y comenzamos a hablar de lo que es la inclusión.
En otro momento vamos a hablar hoy en día el enfoque que tiene la educación y cómo se está trabajando en esta cuestión de la inclusión. Sabemos que esto acaba de tener un cambio relativamente hace poco. Hay veces que me tocó estar presente cuando esto lo presentaron en la Ciudad de México, fue en el auditorio de ahí de la Escuela Secundaria Anexa a la Normal. Estaban las autoridades y la persona que ahora es nuestro presidente, la doctora Claudia, estuvo ahí presente y cuando obviamente nos mostraron cuál sería el nuevo modelo educativo y cómo se trabaja esta parte de la inclusión. Y bueno, pues eso lo hablaremos en otro momento, en otra oportunidad, si ustedes gustan. Pero lo que sí es importante destacar es que en esta inclusión educativa es que todos participamos. Se tienen que contemplar las necesidades que presentan estos alumnos, pero también tenemos que reconocer las capacidades, las habilidades y las destrezas que presentan cada uno de estos alumnos. Y lo que les decía, entender que son diferentes en cada uno, ¿no? Por ahí llegó un mensaje en el chat, luego me lo comparten, ya no lo alcancé a leer. Pero es muy importante nosotros, para poder lograr esta inclusión educativa, y vamos a ponerla entrecomillada porque les decía que son una serie de factores los que intervienen, se debe de tener en cuenta cómo estamos conceptualizando o cómo estamos entendiendo esta inclusión educativa. Tenemos que considerar que para que en realidad se dé esta inclusión educativa, vamos a tener que trabajar de manera multidisciplinaria, interdisciplinaria y transdisciplinaria, ¿no? No solamente dejarlo, porque cuando se hace de manera multidisciplinaria, cada una de las disciplinas trabaja de manera aislada. Y es importante poder interactuar y poder hacer un trabajo colaborativo. Poder entender los diversos enfoques que se tienen de las diversas disciplinas para poder beneficiar a este alumno que está presentando una condición visual. Es importantísimo, y siempre lo he dicho, el trabajo que se hace con los padres. En alguna ocasión mencionaba en un curso para docentes, ¿quién es el actor más importante en la educación? Y la respuesta no son los alumnos que presentan una condición visual, no son los docentes, no son las autoridades. El actor más importante son los padres, porque de ellos depende muchas cosas. Siempre valoro el trabajo de los papás. Esos papás que tanto desacreditamos a veces, que tanto les bajamos la autoestima, de por sí ya traen una vida a veces compleja y complicada, ya han pasado, les llueve sobre mojado, ¿no? Y nosotros todavía llegamos y los rematamos, ¿no? De pronto, no, señora, su hijo está muy mal, es que usted no lo educa, es que usted no lo lleva, es que usted, pobre mujer, ¿no? Ha tenido una vida difícil y nosotros nos encargamos de rematarla, de bajarle más el autoestima y no le reconocemos que dentro de todas esas situaciones que vive, esta señora está haciendo algo por su hijo. No como nosotros quisiéramos y no lo que nosotros quisiéramos, pero esta señora está ahí. Entonces, ¿qué es lo que sí tenemos que hacer con esta mamá? Pues sí, la tenemos que orientar, sí, la tenemos que asesorar, sí, le tenemos que informar, sí, le tenemos que reconocer lo que ella está haciendo. Dentro de esta parte de la inclusión educativa, pues obviamente educación especial juega un rol sumamente importante. Hoy en día, educación especial está tomado como una modalidad dentro de la educación básica. Los servicios que se brindan son educativos escolarizados y de apoyo, y se trabaja con los niveles inicial, preescolar, de primaria y secundaria. Y en el caso, por ejemplo, de los centros de atención múltiple, del CAM laboral, pues también está ahí educación especial. Y también están los CAM escolares. ¿A quién atiende educación especial? A todos aquellos niños y jóvenes o adultos, y ahorita van a decir, ¿por qué adultos? Porque tenemos todavía
la Escuela Nacional para Ciegos acá en Mixcalco número 6, que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación social. O todos aquellos alumnos que presentan una condición de salud, capacidades y actitudes sobresalientes o dificultades en el desarrollo de las competencias en los campos de formación de la currícula. Si se dan cuenta, el trabajo de educación especial es muy amplio. Sabemos que, vuelvo a insistir, bajo el nuevo modelo han cambiado cosas, lo vamos a revisar en otro momento, pero lo que sí es un hecho es que educación especial impulsa el desarrollo integral de todos estos alumnos, va a buscar minimizar o eliminar en la medida de lo posible todas aquellas barreras para el aprendizaje que esté presentando el alumno, y no solamente las barreras escolares, sino tenemos que buscar tener un impacto a nivel familiar y a nivel social. A veces hablamos de la inclusión escolar, cuando el primer lugar donde se tiene que dar esa inclusión es en la familia. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las ocasiones este menor está siendo sobreprotegido y la misma familia es la primera en crear estas barreras para la participación. Entonces nosotros tenemos que buscar prácticas inclusivas, tenemos que eliminar la intolerancia, la segregación y la exclusión de las escuelas y de las familias y de la sociedad en general. Y lo que les comentaba, nuestro rol, nuestro papel es asesorar, orientar, acompañar a los docentes, a los directivos, a los padres, ¿no? Orientar a la familia, escucharles. Ellos son, les decía, es el actor principal, son la mamá, el papá, la abuelita, aquella persona que se hace responsable de este menor. Cuando nos cuesta trabajo la inclusión de la persona con discapacidad visual, porque regularmente tenemos un miedo a lo desconocido. Los docentes dicen, no, yo tengo 40 alumnos y usted me viene a poner una persona aquí con ceguera o con visión baja. No me lo ponga. O sea, no tengo tiempo para atenderlo, ¿no? Y este miedo muchas veces se debe a esa carencia de información. Esta carencia de información o de formación me propicia tener desconfianza, ¿no? en mi actuar docente. E insisto, por eso es muy importante el modelo que busque la inclusión y no solamente la integración, ¿no? O sea, vamos a empezar por una integración y después vamos a ser inclusivos. Les decía que hablar de la inclusión, sí, en el papel suena padrísimo, pero pues en la realidad es otra la situación. Y hago mucho hincapié sobre la importancia de la valoración oftalmológica por un especialista en visión baja, por un oftalmopediatra, la valoración neurológica en los casos que se requiera, o de otra especialidad, que el docente puede identificar cuáles son esas barreras que está enfrentando el menor, y en la medida de lo posible evitemos la exclusión y la segregación. Se dice fácil, y me va a decir, sí, Raúl, pero todavía no nos has dicho cómo. Sí se los voy a decir, pero no ahora. Tenemos que poder identificar aquellos obstáculos arquitectónicos de actitud y curriculares que está enfrentando el menor y utilizar el material didáctico que favorezca el aprendizaje de este menor. Nosotros como docentes, y a veces por hábito, hemos establecido una forma en cuanto al tamaño de escribir, la letra que utilizamos para escribir en el pizarrón, a veces no es lo suficientemente grande o a veces no tiene el suficiente contraste o el grosor adecuado, ¿no? A veces tenemos que considerar, sabemos que los pizarrones hoy en día no son opacos y que una iluminación lo que puede estar propiciando es un deslumbramiento. Tenemos que considerar a qué distancia estoy poniendo a este alumno y la postura que también tiene el alumno, la cuestión ergonómica, se vuelve muy importante en el trabajo con la persona con discapacidad visual. Como docentes, siempre tenemos que tener disposición, ser creativos y ser competentes. Ahora todos van a levantar la mano y van a decir, no, pues yo tengo todo eso. Qué padre que lo decimos, pero en la práctica la realidad es que nos hemos encontrado otras cosas.
La planeación, la planificación tiene que ser de manera adecuada. Les decía, tenemos que trabajar en esta parte del DUA, el diseño universal se vuelve importante, y buscar esas experiencias activas y prácticas que favorezcan al menor en sus procesos de aprendizaje. Tenemos que buscar en cuanto a las cuestiones de acceso, esta parte de los contrastes en paredes, puertas, escalones, desniveles. Podemos ordenar el salón de tal manera que le favorezca al menor y dejar de tener ciertas prácticas que vienen ya de hace mucho tiempo atrás, que las señalizaciones estén con un tamaño adecuado a una distancia que favorezca al menor. Me da mucha risa porque, por ejemplo, de pronto mandan a hacer letreros en braille. Sí, están muy padres todo, pero los ponen hasta arriba de la puerta. Perdón, pues ahí a un menor de 5 años, 6 años, 7 años, ¿de qué le sirve? Pues ni al de 8, ¿no? O sea, si tú estás poniendo el letrero a una altura de 1,70, pues ya no le sirvió. Entonces, esas adecuaciones las tenemos que hacer de manera adecuada, de manera oportuna y que realmente sean funcionales. Les voy a poner un ejemplo. En los centros comerciales, en el metro, encontramos muchas señalizaciones en braille y en el piso. La realidad es que están más por una cuestión ahí de política pública que por una cuestión funcional. Y las personas que sepan braille, si se han tomado la precaución de leer los letreros, muchos presentan errores de ortografía o están mal escritas las cosas, ¿no? Pero muchas veces la cuestión de gobierno dice, yo ya cumplí, yo ya te hice libros grandes, yo ya hice adecuaciones en el metro, yo ya puse en los museos tales cosas y entonces ya soy inclusivo por eso, ¿no? No, eso en realidad no es la inclusión trabajado de manera adecuada, correcta y oportuna. En cuanto a materiales en el aula, se vuelven muy importantes los dispositivos electrónicos y aquí es algo que se puede prestar a que haya toda una polémica, cuándo sí, cuándo no, cuánto tiempo sí, cuánto tiempo no, pero la verdad es que como todo, utilizándolo de manera adecuada, nada en abuso, puede ser algo que favorezca. Hoy en día hay N cantidad de apps que pueden favorecer al menor con discapacidad visual, permitirle el uso de sus ayudas ópticas y no ópticas, y para ello hay que trabajar mucho en la parte de sensibilización, porque un menor con visión baja o un menor simplemente que utiliza lentes se vuelve objeto de burla para sus compañeros, ¿no? Entonces se vuelve muy importante trabajar las cuestiones de la sensibilización. Esta parte que les mencionaba, los libros amplificados, con quién sí, con quién no. O sea, los libros amplificados no son para todos los casos de visión baja. Por eso es importante tener un diagnóstico y tener una valoración. Se vuelve esencial para la persona con discapacidad visual aprender mecanografía. Podemos tener juegos de geometría adaptados. Y otras, aquí está lo que les comentaba, ¿no? Qué tan importante es trabajar en la información y en la sensibilización. Es muy curioso porque durante los procesos de formación les decimos muchas cosas a los estudiantes. Hagan trípticos y hagan periódicos murales y bla, bla, bla. Y la realidad es que cuando llegan a las escuelas, pues nada de eso se hace, ¿no? O sea, los trípticos fue para sacar un 10 en la materia en que lo tenían que hacer, o al igual el cartel, pero ya cuando llegan a las escuelas no nos encargamos de sensibilizar a la población. Les comentaba hace rato, pues en la medida de lo posible siempre tenemos que trabajar en la inclusión, pero también hay actividades, vamos a ser sinceros, decir que en todas las actividades lo voy a incluir también es mentirme, ¿no? O sea, no en todas lo puedo incluir. Puedo hacer las adecuaciones, sí, pero pues de pronto no lo voy a lograr en todo. Y lo que sí podemos hacer es esta parte de orientar e informar de manera continua a los docentes, a los directivos y a los padres de familia. Se vuelve una constante. Entender que un menor con discapacidad visual requiere de más tiempo para hacer las cosas. Lo que a un normovisual le puede llevar 10 minutos,
a una persona con discapacidad visual le puede llevar el triple de tiempo o hasta más, ¿no? Entender que los ritmos de aprendizaje son diferentes. Los estilos de aprendizaje, eso es otra cosa. Desde el punto de vista de las neurociencias, te dice que no existen los estilos de aprendizaje, porque no hay estudios que realmente nos demuestran, a pesar de que existen N cantidad de libros, no hay estudios que avalen los estilos de aprendizaje. Lo que sí hay, y lo que se refiere las neurociencias, es las estrategias que vas a utilizar para el aprendizaje. Eso sí existe, ¿no? Y bueno, aquí hay referencias de lo que les comenté el día de hoy, no salió de mi cabeza. Sí, muchas cosas me tocó vivirlas y otras tantas siempre está basado en ciertas referencias bibliográficas. Y pues no me queda otra más que darle las gracias por su tiempo. Espero que la información que revisamos el día de hoy les sirva y les tenemos un anuncio más. Muchísimas gracias. Me desconecto. Dejo de compartir pantalla. Listo. Y el anuncio que les tenemos es que vamos a tener un curso en el que se hablará de la inclusión escolar del alumno con discapacidad visual y será los martes del mes de noviembre, el 5, el 12, el 19 y el 26 de noviembre, de las 7 a las 9 de la noche. Este es un horario de la Ciudad de México y en donde se verá con mucho mayor detalle muchos de los elementos que ha mencionado esta noche Raúl. ¿Quieres decirnos un resumencito de lo que manejarías en estos días de los cursos? Realmente es un curso de 8 horas, entonces va a haber posibilidad de manejar los diferentes temas con un poco de mayor profundidad y de la interacción y las preguntas que puedan tener los docentes contigo. ¿Nos puedes ampliar un poquito esta información, Raúl? Sí, con muchísimo gusto, doctora. Estaríamos hablando en específico cómo trabajar, qué es lo que sucede en la parte de todas las adecuaciones que tenemos que hacer cuando tengo un niño con ceguera, cuando tengo un niño con visión baja, todo lo que tengo que considerar para poder hacer mi planeación. Les decía, se supone que hoy con el DUA lo vamos a poder realizar, vamos a hablar de esta parte porque además no todos conocen lo que es el DUA, el diseño universal. Vamos a hablar de ello y cómo lo podemos llevar a cabo para que el menor pueda acceder a los aprendizajes esperados. Voy a ser específico en esta parte de lo que es el ABC de la dificultad visual, cómo detectar a un alumno que puede estar presentando una dificultad visual, pero que su condición visual es la que está impactando en sus procesos de aprendizaje. Vamos a ver esta parte de las adecuaciones que tenemos que llevar a cabo con el menor. ¿Qué apps podemos utilizar para el aprendizaje de este menor? ¿Cómo utilizar ciertas ayudas ópticas? ¿Cómo interpretar? Esa parte me gusta mucho. ¿Cómo interpretar la información que nos manda en un reporte el oftalmólogo? ¿Qué quiere decir esa información que nos envió? ¿Y qué hacemos con eso, no? Eso se vuelve fundamental y yo siempre lo he dicho. Tienes la vía corta y la vía larga. La vía corta es si tú pides un informe al oftalmólogo y al neurólogo, vas a poder hacer tu planeación de una manera fácil y sencilla para que el menor pueda acceder a los aprendizajes esperados. O tienes la vía larga donde comiences a experimentar y ver qué sí te sirvió y qué no te sirvió. Me ha tocado ver casos que llevan 4 años experimentando y siguen sin darle al menor, cuando con una valoración se pudo haber mejorado muchísimas cosas. Entonces, vamos a hablar sobre lo que es la percepción visual y el impacto que tienen los procesos de aprendizaje y toda la cuestión de la plasticidad cerebral, cómo se da en las cuestiones de aprendizaje de los alumnos. Hoy en día, recordemos que es muy importante y va muy orientado a la cuestión de las neurociencias y el aprendizaje,
y vamos a enfocarnos mucho en la cuestión del aprendizaje significativo aplicado en la cuestión de la discapacidad visual. A grosso modo, en este momento es de lo que me acuerdo de las cuestiones que vamos a estar viendo y revisando. Pues estupendo, estupendo, muchas gracias. Por ahí hay una pregunta de Juan Pablo, Raúl, que tiene un alumno con ceguera. Y se nota mucha necesidad de apoyo y muchas ganas de ayudar a ese pequeño. No sé si, Juan Pablo, si por favor pudiera ser más específico. O quizás comunicarse directamente Sí, contigo claro. en algún momento determinado Sí, claro, con muchísimo gusto. a través de contacto @haber.org.mx, y nosotros le hacemos llegar tu carta, Raúl, con mucho gusto. Pero bueno, la invitación está para que ustedes puedan tener este curso. Son 8 horas. La cuota de recuperación que nosotros estamos teniendo es 800 pesos, prácticamente 100 pesos la hora para tener esto. Y por supuesto que siempre estamos abiertos a apoyar en lo que se necesite. Todo esto tendría que ser a través de comunicación, de contacto @haber.org.mx. Estamos a sus órdenes. Pueden también meterse a la página de Haber, al Facebook de nuestra asociación, y estamos siempre abiertos a apoyarlos en todo lo que necesiten, y estamos a sus órdenes. ¿Alguna pregunta o comentario? Hay algo en el chat, déjenme leerlo. Ok, perfecto. Muy bien, pues entonces, pues nos despedimos dándote las gracias, Raúl, por toda esta síntesis que has hecho de un tema muy complicado, muy difícil, que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y de la historia, pero realmente el fondo es lo que, de lo que se trata esto es explotar la visión que el niño tenga o explotar las capacidades que este pequeño tenga para que sonría y sea feliz, finalmente. Ujú. Muchas gracias a todo el equipo de Haber por poder llevar a cabo este webinar, y seguramente así será también con el curso. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Ale, por toda la comunicación que has hecho. Muchas gracias, Miguel Ángel, por esos hermosísimos gráficos que nos has hecho. Y pues los esperamos con mucho gusto el próximo martes 5 de noviembre a las 7 de la noche para iniciar este curso. Quienes se inscriban recibirán la liga para poder tener acceso a las pláticas. Este webinar ha sido grabado y entonces se les podrá hacer llegar. El pago del curso, bueno, cuando hagan la solicitud, se les dará el número de cuenta para hacer el número de cuenta de Haber para que hagan una transferencia o un depósito, y si requieren de un recibo fiscal, con muchísimo gusto. Ali nos está comentando que se enviará toda la información a los correos, pero estaremos felices de recibirlos y que ustedes a su vez puedan transmitir la información a otros colegas. Por supuesto que si hay alguno de sus compañeros o directivos que no han asistido a este webinar, pero están interesados en tomar el curso, estamos absolutamente abiertos a que asistan, y nos dará muchísimo gusto de recibirlos. Sí, claro, hay un servicio de escuela para padres. Nos estamos reuniendo desde hace ya 10 meses prácticamente en un curso de escuela para padres que nos gusta más llamarlo Familias en Crecimiento, y estos son los miércoles, pero
por eso es importante que ustedes se inscriban o se registren a nuestros webinars para que así puedan formar parte de toda nuestra base de datos y les llegue toda la información de las actividades que llevamos a cabo. Pues muchas gracias a todos y a ver, hay otra. No creo que sería mejor un curso presencial, ¿no crees? No queda clara esta redacción. Nuestro objetivo es llegar al interior del país y tenemos personas en Centro y Sudamérica que también tienen acceso a esta información. Escuela para padres no, Escuela para padres es únicamente para nuestro país, pero es vía Zoom porque de ese modo podemos llegar a mucho mayor número de personas. Bueno, pues que estén muy bien, que tengan buenas noches, pasen buenas noches. Muchísimas gracias a todos mis compañeros de AVER por este magnífico trabajo que han realizado esta noche. Que estén muy bien, buenas noches a todos.